quedado en que iba a mandarles un video acerca de las aplicaciones a la gráfica de funciones. Aquí las traigo preparado algo, pónganle en mente, trabajen y analícenlo totalmente con calma. Aunque aquí pongo que se analicen varias cosas, la verdad es que lo más importante es, además de máximos y mínimos, la forma que tiene, o sea, la concavidad, ¿verdad? Y la gráfica. Pero aquí podemos ver un ejemplo que dice, en aplicaciones a la gráfica de funciones, dada la función, determinar puntos críticos, puntos de inflexión, máximos y mínimos locales, también les dicen relativos, intervalos de crecimiento y decaimiento o de crecimiento, analice la concavidad y trace la gráfica. Hay 6 cositas. Entonces, para esta función, lo primero que nosotros hacemos, lo que yo recomiendo en primer lugar, es, encontramos la primera derivada. Tenemos la primera derivada, igualamos la primera derivada a 0, resolvemos para x y obtenemos los puntos críticos. Aquí derivamos, nos dio 4x por x cuadrado menos 1, lo igualamos a 0, dice que 4x es 0, o sea x es 0, x al cuadrado menos 1 es 0, de donde, ¿verdad? X va a ser igual a más o menos 1. Entonces estos tres valores, menos 1, 0 y 1, son los puntos críticos. Ya tenemos puntos críticos. Volvemos a derivar, encontremos la segunda derivada, aquí la tenemos. La segunda derivada la igualamos a 0, resolvemos para la variable, nos quedó 2x cuadrado menos 4, 12x cuadrado, por lo que nos dimos, ¿verdad? 12x cuadrado menos 4 igual 0, significa que x cuadrado es 1/3, que x es más o menos 1 sobre raíz de 3. Más o menos raíz cuadrada de 1/3 es 1 sobre raíz de 3, que es aproximadamente más o menos 0.58. Esto se llama puntos de inflexión. Decíamos, dice la teoría, que en cada punto crítico hay un máximo o un mínimo. Y los puntos de inflexión son simple y sencillamente puntos donde cambia la concavidad de la gráfica. Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Entonces dice, ahora que ya tenemos la segunda derivada, para encontrar puntos críticos, evaluamos, por ejemplo, cada punto crítico en la segunda derivada para ver si es un máximo o un mínimo. ¿Qué nos interesa el valor? No, nos interesa el signo. Entonces dice, cuando x es menos 1, o el punto crítico menos 1, en la segunda derivada nos va a quedar 12 menos 4, mayor que 0. Si es mayor que 0 es un mínimo. Cuando vale 0 nos queda menos 4, menor que 0 es un máximo. Cuando vale 1 nos queda nuevamente mayor que 0, o sea, un mínimo. Ya tenemos puntos de inflexión, tenemos máximos y mínimos locales. Intervalos de crecimiento. Para analizar la concavidad y los intervalos de crecimiento y decaimiento, recomiendo hacer esta tablita. En esa tablita tiene que ir un valor a la izquierda del primer punto crítico y un valor a la derecha del mayor punto crítico. Los puntos críticos, los posibles puntos o los puntos de inflexión, esos son los valores que deben completar la tabla. Y entonces evaluamos, para x esos valores evaluamos la función original, o sea, esta función, la evaluamos en estos valores. Dice, por ejemplo, f de menos 2. Si usted se fija, 2 menos 2 al cuadrado es 4, menos 1, 3 al cuadrado, 9.
Para menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Para 1 sobre raíz de 3 me dio 0.4 positivo. Para 0 da menos 1 al cuadrado es 1. Y así sucesivamente los valores se repiten porque es una función al cuadrado. Después, en la primera y la segunda derivada, para estos valores, me interesan sus signos. Acuérdense que en los puntos críticos la primera derivada se anula, es 0, en los puntos críticos. Y entonces nuestros intervalos vendrían desde menos infinito hasta el primer punto crítico. Dice que eso es de menos infinito hasta el primer punto crítico es negativo, decrece. Desde el primer punto, desde menos 1 hasta raíz de 3, que sería el punto de inflexión, o 1 pues, es positivo, crece hasta 0, miren, de 0 a 1 decrece y de 1 hasta infinito crece otra vez, que es lo que tenemos aquí. Los intervalos para crecimiento de infinito a menos 1 evalúan en la primera derivada, es negativo, decrece. De menos 1 a 0 es positivo, crece. De 0 a 1 es negativo, decrece. De 1 hasta infinito crece. Para evaluar los puntos de inflexión, solo son dos, de menos infinito al primer punto de inflexión, que es menos 0.58, de menos 0.58 a más 0.58 y de 0.58 hasta infinito. Esto lo podemos ver aquí. Positivo, cóncavo hacia arriba. Solo en este pedazo, del punto crítico al otro punto crítico, es negativo, cóncavo hacia abajo. Y después tenemos positivo, cóncavo hacia arriba. Entonces, la función vendría así. Cóncavo dice, cuando vale menos 1 es 0. Cuando vale 1 es 0, los puntos críticos, y tendríamos una función así. Una curva, pues, de esta manera. Todo esto es concavidad. Aquí hay cambio de concavidad, ¿verdad? Si hay cambio de concavidad, podemos decir propiamente en el punto crítico, cóncavo hacia abajo, de aquí a aquí, y luego nuevamente cóncavo hacia arriba, ¿verdad? O sea, aquí ya viene nuevamente, y eso sigue creciendo y sigue creciendo indefinidamente. Estos son los pasos para analizar, para aplicar las derivadas en la gráfica de funciones. Entonces, repasando un poquito, derivamos. La primera derivada la igualamos a 0, encontramos puntos críticos. Volvemos a derivar. La segunda derivada la igualamos a 0, encontramos puntos de inflexión. Los puntos críticos los evaluamos en la segunda derivada para ver el signo, si son mayores que 0, iguales a 0 o menores que 0. Aquí nos dio mayor que 0, cuando la segunda derivada es mayor que 0 es mínimo, menor que 0 es máximo, mayor que 0 es mínimo. Después la tablita de valores, donde van un valor a la izquierda, el que salga más fácil, de un punto crítico, y a la derecha del mayor punto crítico. A la izquierda del menor y a la derecha del mayor. En los valores de X no deben de faltar los puntos críticos y los puntos de inflexión. Acuérdense que los puntos críticos son o máximos o mínimos, y los puntos de inflexión son los cambios de concavidad, de esta concavidad a esta concavidad. Ese es todo, pues, el jueguito. Dele. Ahí me preguntan cualquier otra cosa. Buenas noches.